Noviembre 96 Tango, manténgase a 2000, en aproximación final. No retransmita. Si no recibe instrucciones durante 5 segundos, abandone la aproximación por radar y diríjase directamente hacia el faro exterior del compás y efectúe descenso por ILS. Póngase en contacto con la Torre de Los Ángeles, 118.9. 235, su nuevo rumbo, manténgase a 2000. A 10 kilómetros de la pista, vire a la derecha rumbo 245, su nuevo rumbo. Noviembre 96 Tango libre para aterrizar en la pista 25 izquierda, viento 250 grados a 7 nudos, a 9,5 kilómetros de la pista, rumbo 245. A 1 kilómetro de la trayectoria de planeo, rumbo 245, a 9 kilómetros de la pista. Ahora sobre la trayectoria de planeo, empiece su descenso a velocidad normal. 245 su rumbo, pasando el marcador exterior del ILS de Los Ángeles. En la trayectoria de planeo, rumbo 245, en rumbo. A 7.6 kilómetros de la pista, sobre trayectoria de planeo, en rumbo. Rumbo 245. Vire a la izquierda rumbo 243 su nuevo rumbo. A 7.2 kilómetros de la pista, sobre la trayectoria de planeo. A 5.6 kilómetros de la pista, 4,5 metros sobre la trayectoria de planeo. Ajuste el descenso, mire a la derecha, rumbo 249 su nuevo rumbo sobre la trayectoria de planeo. Mire a la izquierda, rumbo 247 sobre la trayectoria de planeo, rumbo 247. Enfilado al extremo izquierdo de la pista, pasando el marcador medio, tome el mando, complete su aterrizaje, póngase en contacto con la torre de control de Los Ángeles en 118.9. Un aeropuerto es bullicioso, pero fascinante. Los viajeros se apresuran para salir a lugares distantes. La actividad y estrépito de los aviones que parten o arriban. 88, Los Angeles ground. Call 190 for taxi. Pero tras bastidores se teje una trama que pocos imaginan y que encierra su propia y especial fascinación. Autorización para despegar al 96 Tango. Control de tránsito autoriza al Bonanza 696 Tango al aeropuerto de Denver. Vía Víctor 208, Víctor 8. Cruce intersección Wilmington a 6,000 o arriba, manténgase a 8,000. Hélices. Para despegue. Magnetos. Verificados. Comprobar controles. Libres. Altímetro, reloj, giros. Correctos. Puertas y ventanas cerradas y aseguradas. Comprobadas. Interruptores de circuito del tren de aterrizaje. Verificados. Bombas de combustible. Puestas. Bueno, listos para el despegue. Torre de Los Ángeles, 96 Tango listo para despegar. 96 Tango, Torre de Los Ángeles, pista 25 izquierda, autorizado para despegar. Póngase en contacto con el control de salida. 124.3 después del despegue. Tren de aterrizaje arriba. Control de salida de Los Ángeles. Bimotor Bonanza 96 Tango en el aire a las 2:05. Bimotor Bonanza 96 Tango, control de salida de Los Ángeles. Póngase en contacto con el control de radar al cruzar la costa. Mantenga rumbo 250 para vector radar hasta Víctor 208. Repórtese cuando deje los 7,000. Hola, bienvenidos a bordo del 96 Tango. Me agrada comunicarles que el copiloto es mi hijo Jim. Me parece que es una buena ocasión de que expliques qué pasa aquí en la cabina, Jim. Se dan cuenta de que volamos a través de una capa densa de nubes. Solo podemos ver a unos cuantos metros. Así que usamos nuestros instrumentos para saber en dónde estamos y qué es lo que el avión hace.
Es necesario este tipo de vuelo por instrumento siempre que se pierda la referencia visual. La visión se pierde cuando hay bruma, mal tiempo o en las noches oscuras. Los instrumentos regulan nuestro curso de vuelo automáticamente, pero el piloto es responsable de programar al piloto automático, vigilar los instrumentos y estar preparado para gobernar manualmente. El personal de tierra también vigila nuestra trayectoria y nos ayuda por medio de radar. 96 Tango sobre la capa, 7000. Bimotor Bonanza 96 Tango, enterado. Su posición 10 kilómetros al oeste de la intersección Wilmington. Haga contacto centro de radar de Los Ángeles en 126.0, ya. Hay una diferencia enorme entre esta clase de vuelo y la de principios de siglo, se lo aseguro. Al principio, el aeroplano era más un juguete que un instrumento. Los pilotos acróbatas arriesgaban la vida y no se emocionaban con sus actos circenses. Los primeros pilotos volaban enteramente por sus sentidos: la vista, equilibrio, dirección. Se llamaba vuelo por el asiento del piloto y lo hacían bien. Podían hacer casi todo con sus aviones, excepto volar dentro de las nubes. Siempre que lo intentaban, algo les fallaba y generalmente alguien moría. Por supuesto, aquellos aviones primitivos no tenían los instrumentos que ahora sabemos que todo piloto requiere. Hoy en día, la ley exige que todos los aviones estén equipados con instrumentos. Pero los llamados accidentes por mal tiempo aún ocurren. ¿Por qué? Bien, investiguemos uno de estos accidentes. Un piloto particular regresaba a casa al atardecer con 3 amigos. Conforme oscurecía, se les hacía más difícil distinguir las nubes y repentinamente se encontraron volando en medio de ellas. El avión se consideró como perdido y se inició una búsqueda. Coronel Richards, ¿podría hacerle algunas preguntas sobre el accidente? ¿Cuánto tiempo ha estado operando la misión de búsqueda y salvamento? Aproximadamente unas 72 horas. Se inició el martes en la mañana. ¿Me podría decir cuántos aviones participan, coronel? 35. Aviones de la Fuerza Aérea, de la Patrulla Civil Aérea, de la Marina de los Estados Unidos y del Escuadrón Aéreo del Condado de Los Ángeles. Y ahora dígame usted, coronel, ¿qué probabilidad hay de encontrar con vida a estas personas que se perdieron? Bueno, pues aun cuando no me gusta asumir una actitud negativa en accidentes de este tipo, la experiencia pasada, basada en búsquedas durante esta temporada y en este tipo de terreno, el clima que prevalece, la localización de un avión blanco sobre un paisaje cubierto de nieve, es sumamente difícil. Participamos en la búsqueda y se nos contagió parte del desaliento del coronel y de sus hombres. Desafortunadamente, el avión estaba sepultado bajo un manto de nieve y la búsqueda tuvo que suspenderse. Más tarde, al fundirse la nieve, los despojos quedaron al descubierto. Sí, 4 vidas se cegaron ahí. Sin necesidad alguna, a esto le llamamos un típico accidente por mal tiempo. Un piloto bueno, pero no experimentado, carente de medios para enfrentarse a una tormenta de nieve. Prácticamente desintegró a su avión en el aire con las violentas maniobras que le dictó su total desorientación. Ahora, manteniendo en mente lo que han observado, quiero que escuchen una grabación de otro piloto que tampoco estaba preparado para lo que se encontró. Este vuela con un bien equipado avión bimotor, pero él tampoco sabe volar por instrumentos. Perderá el control del avión después de 30 segundos de haber entrado en las nubes. Sierra 64 Alpha, are you equipped and qualified to fly instruments? I have enough instruments to fly. I had maybe 18 hours, but I have not got a reading on IFR as of yet. Cessna 64 Alpha, and what are your intentions? I would like to come on. Roger 64 Alpha, are you requesting emergency authority to descend through the IFR conditions to land? If all possible, I am requesting emergency to land if I could get down.
Copy, hold it there, copy, message. 6-4 Alpha, make an immediate, level off, Cessna 6-4 Alpha. Cessna 6-4 Alpha, if you are in a spin, release your controls. 6-4 Alpha, are you in a spin, over? Yes. Roger, 6-4 Alpha, release your controls, over. Controls released, over. Roger, straighten your rudder, please. Cessna 6-4 Alpha, lost radar contact. Se perdió el contacto en el radar. Y en ese momento se estrelló y el piloto y sus 2 pasajeros se mataron. Profundamente aquí en el Instituto Moody nos preocupan tales accidentes porque estamos convencidos que en su mayoría son totalmente innecesarios. Entonces, ¿por qué suceden? Todos los ángulos del problema se han estudiado. Los modernos aviones y su instrumental, las características del barrenado de la muerte y los factores humanos involucrados. Tenemos la plena convicción de que la parte básica del problema radica en la mala interpretación del mecanismo humano de equilibrio. Si usted es un piloto, lo que vea y oiga en los siguientes minutos podrá ser su mejor seguro sobre la vida. Jim. Todos sabemos que podemos caminar bien con los ojos cerrados y mantener el equilibrio. ¿Pero sabían que un piloto no puede volar con los ojos cerrados? Con los ojos cerrados no sabe si va volando derecho, girando, si sube o baja. Algunos estarán en completo desacuerdo con esta afirmación. Muchos piensan que para el equilibrio solo necesitamos el sentido del oído interno. Pero esa es una equivocación que reviste gran peligro. La persona que va a someterse a la demostración es un gimnasta, con un desarrollado sentido del equilibrio y de la dirección. Vamos a ponerle a Don una venda de modo que para su información depende exclusivamente del oído interno. Y nos diga en esa forma qué pasa. ¿Estás listo? Sí. Estoy girando hacia la derecha. 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 Sigo girando hacia la derecha. Estoy girando más lento. Girando más lento. Sigue lento. Sigue haciéndose más lento. Voy más lento. Me he parado. Me he parado. ¿Estás seguro? Sí. Ahora estoy girando en sentido inverso hacia la izquierda. Cada vez más aprisa. ¿Estás mareado? No, estoy bien. Retírate la venda, por favor. Vaya, me he mareado. Vean esos ojos. Mientras los ojos de Don estuvieron cubiertos, sin él saberlo, perdió contacto con la realidad. En el instante en que la venda fue eliminada, hubo conflicto entre lo que sentía y lo que veía. Tan profundo fue este, que la mente no pudo resolverlo, y el individuo quedó incapacitado por algún tiempo. Un cuidadoso examen del mecanismo de equilibrio del oído nos dirá por qué. Este órgano de equilibrio está formado por 3 canales interconectados llenos de un fluido. Este es un modelo de uno solo de los canales. Le pusimos bolitas rojas para saber cuándo se está moviendo el líquido. Esto representa uno de los miles de vellos sensibles que existen. Aún el más leve movimiento perturba estos pelillos sensoriales. Cuando iniciamos un giro, el fluido se retrasa momentáneamente debido a su inercia. Los pelillos sensoriales se doblan y envían señales de giro al cerebro. Aquí es donde el piloto se puede encontrar en serio aprieto. Noten que el líquido está alcanzando el movimiento del canal. Y cuando la velocidad del líquido y la del canal se igualan, los pelillos sensoriales están erectos y pensamos que nos hemos detenido. Ahora detengamos el canal y el líquido sigue corriendo, doblando a los vellos sensoriales en dirección opuesta. Eso nos hace creer que estamos girando en dirección contraria aun cuando no nos movamos. Obviamente, el sentido de equilibrio debe involucrar algo más que el oído interno. Y así es. El equilibrio está compuesto de 3 sentidos. El oído interno, la visión y el propioceptivo, o sea, el sentido de movimiento y posición que nos viene del interior del cuerpo. El oído interno es únicamente una parte de un sistema compuesto. Y como hemos visto, por sí mismo no puede funcionar bien. Para poder volar, un piloto debe tener una referencia visual para contrarrestar las falsas sensaciones procedentes de sus otros sentidos.
El piloto, capacitado para volar por instrumentos, puede ver, debido a que tiene instrumentos que le suministran una referencia aún más precisa que la de cualquier piloto que vuele con tiempo despejado. Es cierto que todos los pilotos tienen y a veces utilizan instrumentos de vuelo, pero algunos conciben la equivocada idea de que con eso ya pueden volar por instrumentos. No se dan cuenta de que cuando vuelan estando el aire claro, aun cuando se concentren en sus instrumentos, su referencia visual dominante proviene de fuera del avión. ¿Recuerdan al piloto de ese primer desastre? Había estado practicando el vuelo por instrumentos durante algún tiempo. Escuchen las palabras del segundo piloto. I had maybe 18 hours, but I have not got a rating on IFR as of yet. Antes de que un piloto pueda volar utilizando únicamente instrumentos, debe desarrollar una habilidad singular que permita que los instrumentos sustituyan a su referencia visual normal. Y ha de tener tal fe en ellos que formen parte de sí mismo. Si hay conflicto entre lo que siente y lo que le dicen los instrumentos, confía en los instrumentos para que así su visión contrarreste las falsas sensaciones, de tal modo que ni se da cuenta de ellas. Esto le permite volar con completa seguridad en condiciones que serían fatales para un piloto que no vuele por instrumentos. Tanto los pilotos comerciales como militares vuelan por instrumentos y recorren todo el mundo, aún en mal tiempo y con el máximo grado de seguridad. Si a alguien pudiéramos perdonar las reglas que impone el vuelo por instrumentos, sería sin duda a un astronauta que tanto mental como físicamente constituye lo mejor del género humano. Veamos qué tiene que decirnos John Glenn sobre el vuelo por instrumentos. Pues en los vuelos espaciales tropezamos con una desorientación similar por el oído interno con que se tropieza el piloto común en un vuelo normal. Lo que hemos encontrado es que debemos confiar plenamente en nuestros instrumentos de la misma manera que cualquier piloto que debe tomar su decisión cuando tropieza con mal tiempo si va a fiarse de sus sentidos o si va a confiar en los instrumentos. Por la experiencia, sabemos que debemos tener fe en nuestros instrumentos. Coronel, es interesante oírle hablar de fe. Muchos piensan que hoy en día eso de la fe es algo pasado de moda, que el conocimiento científico la hace innecesaria. ¿Está usted de acuerdo? No, me opongo en absoluto. Creo que la fe ahora es más necesaria que en el pasado. Confiamos en los instrumentos, confiamos en las fuerzas que mueven la brújula, fuerzas que ni siquiera vemos, pero confiamos en ellas, muchas veces hasta arriesgar la vida. En los últimos años hemos utilizado al 96 Tango para fotografiar temas que sin un avión sería imposible tomar. Como estas ruinas de Tikal, en el corazón de la selva guatemalteca, o estas escenas del Ártico, o aquí, en el África. Hemos volado con mal tiempo en casi todos los países del mundo. Going left, turn right 5 degrees. So well above the glide path, passing through the southeast gap at the present time. You're well clear of high ground. Hong Kong Tower, 696 Tango, clearance. ATC clears 696 Tango to Taipei via Green 8, Red 3. Nuestra experiencia con el vuelo por instrumentos nos indica que es un método seguro y digno de confianza. Por supuesto que existen aún algunos lugares en el mundo donde el control de tránsito aéreo no existe. Ahora estamos atravesando uno de ellos, el corazón del vasto desierto de Libia. Estamos a cientos de kilómetros de la civilización en busca de un bombardero fantasma. Un avión que ha surgido del pasado para narrarnos una inolvidable historia sobre la necesidad de confiar en los instrumentos. Ahí está la misteriosa nave, Lady Be Good. El descubrimiento del Lady Be Good puso en movimiento una de las investigaciones más desconcertantes de la historia militar. Los registros de la Fuerza Aérea revelan que el avión y sus tripulantes desaparecieron en su primera misión de combate. El encontrarlo aquí, a más de 1.500 kilómetros de su objetivo y en dirección opuesta a su base, parecía imposible. Sin embargo, no cabía duda. Este era el Lady Be Good. Mayor Robertus, la historia del Lady Be Good es uno de los episodios notables de la Segunda Guerra Mundial. Entiendo que usted fue el primero en llegar aquí. Así es, doctor.
Y dígame, ¿qué vio entonces? ¿En qué condiciones estaba el avión? Pues yo diría que las condiciones del Lady Be Good eran muy diferentes de las que se observan ahora. No le faltaba un vidrio, las armas estaban cargadas y en su lugar, y por supuesto tenía todas sus hélices. Se supo que el Lady había alcanzado el objetivo cerca de Nápoles y se enfilaba hacia su base en Bengasi con poco combustible. Durante 17 años se supuso que se le había agotado el combustible en algún lugar sobre el Mediterráneo, y el encontrar un avión que tenía poco combustible a 600 kilómetros más allá de su base presentaba un gran enigma. Pero la suerte de su tripulación constituyó un enigma aún mayor. Por el aspecto del desastre, se determinó que la tripulación se había lanzado en paracaídas poco antes de que se estrellara. Parecía que habían desaparecido sin dejar huella. Más de un año después, se descubrió el punto en que se habían lanzado. Un miembro de la tripulación abandonó este paracaídas. Los extremos expuestos los cortó la tajante arena. El resto, intacto, está como nuevo. Este cartucho vacío de luz de bengala se encontró en el desierto. En la cercanía se encontró el cuerpo del teniente Woratka. Fue quizá el más afortunado. Su paracaídas no se abrió. ¿Y qué de los demás? Se suponía que no podían haber ido muy lejos, ya que la temperatura en el día alcanzaba de 57 a 60 grados centígrados. Los expertos afirmaron que no podían haber caminado más de 80 kilómetros. Por simple casualidad, se descubrieron 5 cuerpos aquí, a la increíble distancia de 125 kilómetros del punto de descenso. Leeré algunos fragmentos del diario que estaba junto a uno de los cuerpos. Jueves 8, llegamos a las dunas. Nuestro estado muy lastimoso. Continúa soplando la arena. Todos muy débiles. Pensé que Sam y Moore habían muerto. Lamotte perdió la vista. Todos tenemos los ojos lastimados. Y el viernes 9... Shelley, Rep y Moore se separaron para buscar ayuda. Los demás estamos extenuados. Parece imposible que 3 hombres hayan podido luchar más, pero así fue. El sargento Rep Slinger, al que en el diario se refieren como Rep, avanzó otros 40 kilómetros. El sargento Shelley llegó hasta este punto. Había caminado 183 kilómetros. El cuerpo del sargento Moore todavía no ha sido descubierto. Quizá nunca sabremos hasta dónde llegó. ¿Qué capricho del azar logró desviar a estos infelices de su base para ir a morir en el desierto? Aquella noche, cuando regresaban de Nápoles, apenas acomodada la tripulación para el largo viaje de regreso, los instrumentos empezaron a actuar de modo extraño. El indicador ADF se desvió indicando que ya habían dejado atrás su base, pero si faltaban todavía horas para llegar. La tripulación se enfrentó a una decisión difícil. Deseaba confiar en sus instrumentos, pero la lógica les indicaba que debían andar mal. ¿Estaban averiados o tal vez el enemigo enviaba un señuelo? No era posible que ya hubieran llegado, así que siguieron adelante. En el momento en el que perdieron la fe en sus instrumentos, su única esperanza era localizar la luz del faro en Bengasi. Así, el piloto descendió por debajo de las nubes y todos empezaron a buscar una luz que jamás verían. La habían dejado atrás muchos kilómetros. Bueno, había otra explicación lógica a lo que sucedió esa noche. Una que concordaba perfectamente con los instrumentos. A la altura a la que viajaban, pudieron haber encontrado un viento de cola extremadamente fuerte que los llevara a toda velocidad más allá de su base con horas de anticipación. Ahora sabemos que eso fue lo que ocurrió. Los instrumentos tenían razón. Fueron cuidadosamente verificados después que se descubrió el avión en el desierto. Trabajaban a perfección. Sobre el panel de instrumentos de cada avión y en cada mente y corazón humano deberían grabarse indeleblemente estas palabras. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Recuerdan las señales del oído interno? Algunas son buenas, otras equivocadas. Pero sin una norma exacta de referencia externa, podemos estar completamente equivocados sin siquiera sospecharlo. Lo mismo se puede aplicar a la razón y a la lógica. Cuando nos enfrentamos a alternativas igualmente lógicas, no podemos confiar en nuestros sentidos. El hombre en esos momentos debe tener una norma exacta de referencia que lo guíe.
El vuelo por instrumentos se basa en el principio de que el piloto debe tener una norma de referencia exacta fuera de sí mismo y debe tenerle fe inquebrantable a esa norma. Un astronauta lanzado a un viaje espacial depende de las leyes que se utilizan para calcular su trayectoria. Sabe que éstas no cambiarán antes de que regrese a Tierra. Esta inconmovible fe en que el universo se gobierna por leyes inmutables es la base de la ciencia moderna. Solo hay un campo en la actualidad en el que el hombre cree en esa idea anticuada de que no hay leyes absolutas que lo guíen. Es en lo moral y espiritual. Área en la que el hombre ha progresado poco o nada. El área en la que se rehúsa a aceptar una norma de referencia exterior a sí mismo. La piedra angular de la vasta red de control global de tránsito aéreo es la fe del piloto. Sin ella todo es inútil y el piloto está irremisiblemente perdido. ¿Recuerdan aquel grito desgarrador solicitando ayuda? En ese momento el radar seguía la pista del avión. Todos los instrumentos y el equipo electrónico funcionaban. El personal de tierra hacía hasta lo imposible por ayudarlo. Pero había algo de extrema importancia que no podían hacer por el piloto. No podían creer por él. Dios nos ha suministrado un sistema completo de guía moral y espiritual. Nos ha dejado un manual que describe esas normas inalterables. Igual aquí, la fe es la base de todo el sistema. Sin ella, todo se vuelve inútil. La fe es el requisito que usted como individuo debe aportar. Claro que puede ser alentada por otros, pero en última instancia es su personal responsabilidad. De nuevo aquí, la fe es la diferencia que media entre la vida y la muerte. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero hay una maravillosa alternativa, que dimana del amor de Dios por la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vire a la izquierda rumbo 243. 243, un nuevo rumbo. A 7 puntos. El piloto que seguía por instrumentos reconoce sus limitaciones físicas y acepta por fe la guía que se le suministra. En vista de las exigencias y limitaciones espirituales del hombre, ¿no será aún más perentorio que nosotros aceptemos la guía que nos ofrece Dios? Encomienda a Dios tu camino y confía en Él, y Él hará.